Los pueblos desaparecen, nuestras zonas rurales se quedan sin gente. Las familias numerosas no reciben las ayudas necesarias para poder subsistir. Los impuestos siguen subiendo. ¿Tiene todo esto una solución? ¿Hay falta de ideas? ¿Se quiere realmente solucionar todo esto? Comenzamos, estamos en Claramente Claro. Bien, estamos en la tertulia de Claramente Claro. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy buenas, muy bien. ¿Frío? O mejor algo, ¿no? Ya vamos un poquito mejor. Con café dromedario muy bien. Hombre, además un buen café, Sí. Café dromedario. Además se agradece. No cabe duda, siempre un café dromedario. 4 medallas de oro internacional tiene esta marca, tiene esta casa. Se Muchos nota, años se nota. en Cantabria con nosotros. Se nota. Bien, por mi derecha Rafael Sebranco, Rafael Pérez Tezanos, Hola. Carlos Caramés, Leire buenas. Díez y Paco Sierra. Muy buenas. Lo mismo os vuelvo a decir, que muchas gracias por estar aquí. Paco, ¿qué temas tenemos hoy? Bueno, tenemos pues un poco de todo, una ensalada de varias cosas, descendiendo de lo general a lo concreto. Lo general tenemos la tan llevado futuro de las pensiones, de la sostenibilidad de las pensiones, a raíz de un anuncio que ha hecho el Consejo de Ministros la pasada semana para poder rescatar a los planes de pensiones a partir del año 2025, con un doble objetivo, que era dar liquidez a la gente que quiera recuperar el dinero que ha invertido en los planes de pensiones antes de tiempo, antes de esa jubilación, y rebajar los costes de gestión que cobran cada uno de esos fondos que gestiona los planes de pensiones. Pero en torno a ello, la mesa tendrá que hablar también de esas pensiones, hablo de las públicas, de esa sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo, respecto sobre todo pensando en las nuevas generaciones que lleguen en el futuro, si las cobrarán, qué no quedará, etcétera. Bajando un poquitín más a lo concreto, a Cantabria. Un informe publicado recientemente por el periódico ABC habla que en Cantabria la mujer tiene una brecha salarial del 34%, es decir, la mujer de media, el salario medio calculado, cobra un 34% menos que los hombres, y que es la tercera comunidad en la que hay mayor brecha salarial de Cantabria, después de Asturias y la Comunidad de Madrid. Y que quizás convendría como reflexión que, aparte de los gestos que todo el mundo y de lo políticamente correcto, que es lo importante de la igualdad real de la mujer y el hombre, que se tiene que tener una relación concreta a los salarios, y seguro que quienes componen la mesa de hoy tendrán su opinión. Y también podemos hablar del título de una película, que es Volver a empezar, o en inglés Begin to the Beginning, ya que estamos dados a trasladar páginas web de ayuntamientos, ¿no?, en inglés. La sede del MUPAC, ese tema que a Rafa Pérez Tezanos le apasiona tanto, sí. Y que hablamos de que el actual MUPAC, que está ubicado en Santander, en los bajos del Mercado del Este, que inauguró el entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en el año 2013, resulta que sabe a poco, que queda escaso, y que Cantabria necesita un museo de mayor dimensión, con muchos más metros cuadrados que los que alberga el Mercado del Este. Y desde el año 2013 hemos asistido, y he hecho una anotación de hemeroteca, 7 localidades en Cantabria que han optado a ser sede del MUPAC. 7 localidades, y hacemos memoria: Santander, Torrelavega, Puente Viesgo, Santiago del Mar, Comillas, etcétera. Hubo ahí una especie de denominación tipo Eurovisivo, en el que al final se decidió que se quedara en Santander. Pasaron los meses y en 2016 se decide que el solar a ubicar, después de 7 posibilidades en la propia ciudad de Santander, hacemos también memoria: solar de Puerto Chico, Plaza Porticada, antiguo edificio de Caja Cantabria, Palacio de Festivales, se habló del antiguo edificio de Tabacalera, del convento de las Clarisas. Todo eso en un serial. Yo he hecho un resumen, me ha llevado su tiempo, para concluir que era el solar de Palacio de Festivales. Y la pasada semana nos despachamos a través de los medios de comunicación y el Parlamento de Cantabria que finalmente el Gobierno quiere reconducir este tema, anular el solar de Palacio de Festivales y destinar el antiguo solar de Puerto Chico,
que era donde estaba ubicado hace 80 años el Museo de Prehistoria, en Puerto Chico, en los bajos del antiguo Palacio de la Diputación, que es donde quiere recuperar, y por eso hablo de volver a empezar, porque si ya el museo estaba hace 80 años, se tiró el edificio, se ha llevado a no sé cuántos sitios, estuvieron los fondos guardados, volvemos a empezar porque el museo ahora el gobierno quiere llevarlo donde estuvo hace 80 años. Y yo pregunto, ¿no nos podían ahorrar todo este viaje, toda esta feria de llevar el carromato por toda Cantabria y mirar sedes y demás? Y no sé, hemos vuelto a empezar. No sé qué opinión tendrá la mesa. Señor Sebrango. Ahí, ha hecho un resumen muy bueno, Paco, pero hay memoria histórica por detrás todavía. Sí, más. no tenía tiempo. No, es que es imposible. Esto es un colorín, lo del tema del museo. Hay una historia muy curiosa que es 2002, año 2002. Hoy. Fíjate cuántos han pasado años, estamos en el 18, 16, nada más, 16 años. Delicioso. Entonces, se hace algo realmente ambicioso por fin, por fin. Que se hace a la limón entre el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria. Es decir, concurso internacional. Ah, sí. Para que arquitectos de todo el mundo optaran a hacer un edificio, como se decía en aquella época, que me encantaba, Sí, emblemático. Emblemático. Eso es una cosa que nos llenaba. Con maquetas. Sí, y fue un edificio muy curioso, que tenía una forma de picos. Picos de Europa. Emulaba los picos de Europa. Los arquitectos eran, quiero recordar, Tuñón y Mansilla, uno de ellos ya muerto, por cierto, y estaba ubicado en Las Llamas. También, otro sitio de los, en Las Llamas. De los 7 sitios. El otro sitio que me faltaba a mí. Entonces, para que veáis cómo se gestionan las cosas en Cantabria, porque ahí ha intervenido todo el mundo, no vamos a ponerle ninguna etiqueta, ningún San Benito. Yo no hablo de nadie, no hablo de nadie. Gobernantes o ciertos partidos políticos. No quiero señalar. Es un problema total, o sea, es un problema global de todos. Entonces, en un momento determinado dice, ya, pero en esta finca se va a seguir haciendo en Las Llamas, pero ya no en esa finca, en otra. Y entonces nos volvemos a gastar un dineral que eran como antiguas en pesetas, casi 100 millones de pesetas, en encargarle a los arquitectos un remodelado de todo su proyecto para adaptarle a un nuevo Prado, por así decirlo. Se hace, lo pagamos y se sigue sin hacer el museo. Entonces, esto es una historia, realmente es un sainete, pero nos ha de hacer reflexionar a todos por la siguiente cuestión. Se trata de unos fondos de interés internacional. Lo sabe poca gente en Cantabria, porque hay una cosa muy curiosa. Somos muy tal, pero algo que tenemos de nivel internacional no lo callamos, lo ocultamos, pasamos de ello. Es algo que yo soy absolutamente incapaz de entender. Y entonces, efectivamente, estamos de provisional en provisional, porque, en fin, lo que había en los bajos del antiguo Palacio de la Diputación era lo que había. Casi un cuchitril, que fue motivo de vergüenza. Además, en aquel momento se tenía que alguien había tomado ya la determinación de decir, esto ya no puede ser, porque se produce, no recordaréis, en la Palacio de la Magdalena una cumbre de presidentes de gobierno de la Unión Europea, y estaba un tal Jacques Chirac, que era presidente de gobierno, entonces no era presidente de la República, no era presidente de gobierno de Francia, un hombre muy aficionado a la arqueología, y pide, a través de su gabinete de asistente, pide, quiere ver los fondos de Cantabria, porque sabe el interés que tienen. Y la vergüenza fue tener que llevar a Jacques Chirac, aquel cuchitril, a enseñarle lo que teníamos. Es decir, vamos a ver, con todos estos años que han pasado, no se nos puede ocurrir una vez que tenemos algo, en términos de fútbol, tenemos algo de la Champions League. Sí, total. De la Champions League. Y lo tenemos ahí oculto. Ya han pasado gobiernos, han pasado colores distintos. Insisto, no me voy a meter con nadie por ello. Es un problema regional, es un problema de todos. Es decir, ¿cómo podemos ser tan lelos de no poner eso en valor? Además, fijaros, ya en los últimos tiempos había una cosa muy divertida, que iba unos por un lado y otros por otro. El Ayuntamiento de Santander queriendo que fuera en
en donde ahora ya no quiere, en el Banco de España, haciendo gestiones con la UNESCO, porque hay una historia también paralela, muy interesante, que es un centro de estudios de la UNESCO, que no se lo llevará Málaga, porque Málaga lo estaba disputando, se lo llevarán seguramente, y el gobierno regional andaba por otra historia, y entonces ya recibimos el Banco de España para esto, para el museo, y ahora es que no, se mete por medio una colección privada que alguien se la donan o se la ceden a Reina Sofía, y resulta, no voy a hacer desmerecer a esa colección, no la voy a hacer desmerecer, pero en comparación con los fondos de Champions League, pues no hay, en fin, la comparación no es posible. Entonces, ¿qué quieres que os diga? Seguimos haciendo el tonto. En común, entre todos. Y entonces, ahora llegamos a este punto de ahora. Y este punto de ahora, ¿sabéis lo que os digo? Que da igual. Porque entre otras cosas no tenemos dinero para hacerlo. Es algo para la siguiente legislatura. Con lo cual, yo no me escandalizo tanto por el cambio que hace el nuevo consejero, no me escandaliza que haga ese cambio. Hombre, si dice, bueno, ya que os habéis decidido por un sitio, pues seguid. No, bueno, y yo creo que está bien. ¿Y sabéis por qué? Porque la única cosa gratis que da el Ayuntamiento de Santander a los vecinos y gente que viene de fuera es poder aparcar en el Palacio de Festivales. Es el único sitio gratis donde la gente puede aparcar, con lo cual me parece muy bien que siga siendo un parking y que se utilice el solar de la antigua Diputación, pues también me parece bien, porque además da lugar a algo que mucha gente vaticinaba, que es la sede provisional del Gobierno Regional de Cantabria en la calle Peñarrosa, como todos sabíamos, es la definitiva. Totalmente. Nada de provisional. Y entonces, bueno, hay un solar en mitad de la ciudad sin utilizar. Bueno, se utiliza para aparcan coches propios del gobierno regional, propios y de servicios del gobierno regional. Pues me parece bien, porque total da igual, no se va a poder iniciar ninguna obra hasta la legislatura que viene, con lo cual, bien, me parece bien lo que hace el consejero, aunque a unos le criticarán que está haciendo demasiada revisionismo respecto a su antecesor en el cargo. Rafa, pero bueno. Hace un momento que decía aquí Tocayo, ¿qué queréis que os diga? Pues la mitad de lo que nos has dicho, porque claro, has hecho un desglose total y absoluto. Además le comparto, porque lo has hecho bien. Las cosas hay que decirlas como las has hecho bien. Es decir, has hecho un examen cronológico y es cierto todo lo que has dicho, es verdad, ¿no? Pues yo no comparto una cosa, y no por aquello de disentir, ¿no? Yo creo que, y lo he dicho ya en alguna otra tertulia donde se ha tocado todo esto, parto de asumir toda la exposición que ha hecho Rafa, porque me parece que la ha hecho acertada, es correcta, y niego la mayor, en el sentido de decir, mira, lo he dicho ya te digo, en alguna otra tertulia, a ver cuándo empezamos a hacer Cantabria. ¿Vale? Vale. Y ya que los de la capital, tú y Paco, yo he expuesto los datos, que sois de la capital, a mí que me registra, bueno, yo soy de la capital como Huelva de Abaniego, porque quise nacer allí. Bueno, y algunos más, y siempre discutís, porque recuerdo una polémica también reciente en Santander capital, sobre el centro Botín, sobre la ubicación del centro Botín. Ahora nos encontramos con que también se discute la ubicación de tal, y yo creo que la solución que tiene el consejero es sacarle de Santander. Bien, yo eso no lo... Es decir, hay que empezar a hacer Cantabria. Es decir, que cuando vengan esos turistas que vienen, no acaben todos parando en Santander capital porque quieren ir al Palacio de Festivales, porque quieren ir al museo, porque quieren ir... Oiga, no, mire, ¿y el resto de la región qué? ¿Qué atractivo le vamos dando al resto de la región para que esa gente se mueva por Cantabria y viva toda la gente de Cantabria y puedan comer en otro sitio que no sea la capital y puedan pernoctar en otro sitio que no sea la capital? Y para eso hay que dotarle también a la región de todas estas cosas. Más y menos cuando no se trata de cambiarla, sino de hacerla. No se trata de decir, ahora le vamos a quitar a Santander el Palacio de Festivales y le traemos aquí a Torrelavega. No se trata de eso, se trata de que parece que no hay un acuerdo cerrado en dónde ponerle, y yo digo, como dije en la última tertulia, en los corrales hacemos un hueco rápido, pero rápido, ¿Y Prado tenéis? Seguro. ¿Y Prado tenéis? Y seguramente que en Piélagos también, es decir, pero no lo digo por el hecho de decir, lo llevamos a no, sin fundamento, es que a lo mejor hay que abrir un poco más la región, no somos tan grandes, esta región se cruza de este a oeste en una hora.
¿vale? Y entonces tenemos que tener ya una visión de que no todo allí, es decir, Santander, el Palacio, Santander, el gobierno, el presidente y todas las consejerías del gobierno. Pero es el gobierno el que decide al final, en 2016, al final, que se quede en Santander. No sé si es el es gobierno una decisión o es política, también que el resto pues no nos movemos lo suficiente. Hay 7 ayuntamientos que lo pidieron, ¿no? Y el gobierno resolvió. Y, en fin, todos los servicios de ese tipo pues se ubican en la capital y no se han llevado a Cova de Altamira porque no han podido. ¿De acuerdo? O las de Puente Viesgo. Y entonces digo, no, hombre, vamos a ir abriéndonos un poco, ¿no? Y vamos a ir, este tipo de cuestiones que están en el aire, tal, pues fíjate, has nombrado antes tú, pues ha habido varios pretendientes, ¿no? Santander, Torrelavega, Puente Viesgo, Santillana. Y dices, con méritos todos, en tu intervención, y al final se decantaron por Santander. ¿Quién se decantó? El gobierno de Cantabria. El gobierno, pues mal. El señor presidente pues y su mal, consejero. Pues mal, porque podía haber ido perfectamente a Puente Viesgo, que me coge más cerca a mí, por ejemplo, y tiene una tradición en este sentido, o como no, una Santillana del Mar, ¿no? Se habló de comillas también. ¿Entiendes? Cuna del modernismo. Claro, es decir, pero que no lo hago por preferencias hacia ninguno, sino decir, hombre, vamos a empezar, lo que no podéis trasladar a Torrelavega es el puerto de Santander, ¿de acuerdo? Pero todas estas otras cuestiones que pueden tener una afluencia de gente y tal, yo creo que ya es hora de que nos replanteemos su reparto por la región, de manera que se amplíe un poco más el recorrido y el mapa de la gente que viene a visitarnos. No sé. Tampoco estaría mal en Cabezón de la Sal. Carlos Probablemente. Bueno, yo realmente creo que ahora mismo es un debate estéril. O sea, es sacar de la caja de Pandora cada ciertos meses un debate a la calle y, como bien has hecho la introducción, que primero generar un debate que yo creo que, pues claro que nos hubiese gustado a nosotros que estaría en Piélagos, pero es que yo creo que es buscar otro problema dentro del problema que ya hay. O sea, se lleva una serie de años, como has explicado Rafa, de qué hacer, cómo hacer, dónde colocarlo, qué tipo de edificio, qué méritos debe tener, y abrimos otro debate que después le abre el propio gobierno y le cierra el propio gobierno. Entonces, mientras tanto ha pasado un año ahí de discusión para nada. Cuando se deciden por una ubicación, al gusto de unos y al disgusto de otros, pues bueno, pues ahí parece que se había quedado la cosa y se pensaba que se estaba trabajando en ello. La realidad es que no se había hecho nada. Bien. Cuando de repente nos salen con que se cambia la ubicación, vamos, quiero pensar que no se había hecho nada, porque si no, es que me parece un poco irresponsable tirar por la borda el trabajo desde que se decidió la ubicación hasta ahora. Entonces, si no se ha hecho nada, yo creo que lo que deberían hacer es, de una vez, sentarse en serio, menos mediático, pero más en serio los que tienen que decidir, los políticos, y decir, oye, vamos a decidir de verdad la ubicación entre todos. Y cuando decidamos la ubicación y el modelo de edificio donde lo queremos instalar y cómo lo vamos a hacer, salimos todos juntos y lo explicamos. Porque ahora mismo, pues como ha dicho Rafa, si realmente está claro que no va a ser para esta legislatura, entonces, ¿qué vamos a que propongan el solar de Puerto Chico, el otro, y luego cambian de legislatura, cambian de consejeros, cambian de presidentes, y otra vez empezar de cero y empezamos a hablar de Torrelavega, de Santillana? Pues yo creo que eso, que se sienten todos de una vez, que quiten el debate de la calle. Bueno, de la calle, porque yo creo que hasta la gente ya no lo hace ni caso. Nos hemos aburrido. Porque ya dice, vamos, otra vez el MUPAC. Pues bueno, mira, cuando os pongáis de acuerdo nos lo contáis, porque no se cree nada, yo creo. La gente no se cree nada. No se cree nada. Entonces, porque bueno, cuando os pongáis de acuerdo y tengáis claro vosotros, porque está claro que no tenéis claro, y cuando tengáis intención real de hacerlo, nos lo trasladáis. Mientras tanto, pues esto, pues, Leire, no hay más que hablar. ¿No tienes la sensación de que en Cantabria, bueno, Leire y a todos vosotros, ¿no tenéis la sensación de que en Cantabria tenemos auténticas maravillas? Es como cuando a un piloto se le da el mejor coche, pero no sabe llevarlo. Yo en el tema tengo el peor papel, está claro, hoy tengo el peor papel. No hemos hablado de ti, Ya lo digo yo. No te des por aludida, no te des por aludida. No nos ve nadie, entonces puedes decir lo que quieras. Sé que tengo el peor papel, pero tenemos yo, dos amigos en Co que nos ven, uno en Santander, dos en Piélagos y otro... Pero en esto sí que tengo las cosas claras, parte por lo que ha dicho Carlos. Ya había un proyecto hecho, aprobado en Consejo de Gobierno por todos los consejeros, con los informes jurídicos muy adelantados.
Yo no voy a entrar a valorar si preferiría que estuviera incluso en Vega de Paz perfectamente o donde fuera. Magnífico Ya sitio. se había decidido la ubicación del palacio, ya tenía informes jurídicos. Estaba pensado, por primera vez, yo creo que de las primeras veces, estaba pensado no como un edificio donde albergar un museo, sino un edificio que tenía la parte arquitectónica y la museográfica junta. Es decir, era un museo para el arte rupestre que teníamos, porque había que evitar lo que había pasado en el Palacio de Diputación antiguamente o donde está ahora. No podemos tener fondos maravillosos embalados porque no tenemos un sitio donde mostrarlo. Sí, la idea era hacer algo más, sí, algo más. Rafa hablaba Algo una más. cosa de hacer Cantabria, pero Cantabria se puede hacer de muchas maneras. Una parte es sacando efectivamente cosas a otros lugares y otra cosa es pensar un poco en grande. François Hollande invitó a Cantabria a la inauguración de las COP4 porque nos consideran como una segunda Borgoña. Entonces resulta que Pues estamos en la Champions, como dice Rafa. Estamos situados, para Francia somos un referente y aquí estamos racaneando unos metros de museo para nuestra maravilla. Es decir, yo solo quiero que la gente mire al Guggenheim. Cuando se hizo el Guggenheim, donde se hizo, yo he conocido el mismo debate. Yo, mi doble residencia, he conocido exactamente el mismo debate. Y hoy nadie duda de que el Guggenheim es una referencia para Bilbao. Y que parte de Bilbao se construyó alrededor del Guggenheim. Aquí es al revés, ¿eh? Ya tenemos un entorno, ya tenemos un arco cultural, que esto probablemente hubiese contribuido a cerrar ese arco cultural. Pero Bilbao lo que hizo fue apostar y ganó. Yo lo que he hecho en falta en Cantabria es que se apueste, que la política sea política y no politiqueo, porque la verdad a mí esto me genera cierta desazón. O sea, esto de ir para adelante y para atrás como los cangrejos no puede ser, porque efectivamente perdemos credibilidad todos. El que piense que se gana algo con esto es que no ha entendido nada o no entiende nada. Correcto. Lo único que hacemos es perder credibilidad y yo mantengo mi máximo respeto a todos los trabajadores funcionarios del gobierno de Cantabria que habían establecido ya, que ya tenían todo adelantado, plan, bueno, todo lo que tenga que ser el expediente como tal de un proyecto ambicioso. Y ahora, volver para atrás, bueno, pues es una decisión política que tendrá que responder quien la haya tomado. Pero a mí me parece que cara a la ciudadanía no hacemos ningún favor. Y sobre todo, para ser grandes hay que pensar en grande. Muchas veces a mí me preguntan, joder, ¿qué hay que hacer para ser como los de Euskadi? Quererse un poco más. Creer en nosotros mismos. Sí, Cantabria es una comunidad austera, no tiene televisión propia, no tiene tribunal de cuentas propio, no tiene muchas cosas que tienen, pero se tiene que querer un poco más. Cuando tú tienes la maravilla prehistórica que tienes, efectivamente, estamos en la Champions con Francia. Total. Francia ha hecho economía del turismo cultural. Tú vas a la zona prehistórica de Francia y es economía del turismo cultural. No sé qué nos hace falta a nosotros. Pero no lo sé. llevaron a París. Sí, bueno, que yo ya no, fíjate, yo ya no estoy cuestionando. Porque París ya tenía suficiente encanto. Sí, yo ya no estoy cuestionando porque probablemente yo que soy de pueblo hubiese tenido la tentación de sacarlo de la capital. Yo lo hubiese sacado de la capital. Es que Leire, yo apunto en la postura mía, ¿no? ¿Cuántos fondos aporta Santander? De mi valle y de este señor que tengo al lado aportamos 2 estelas, la de Zurita y la de Barros. Y así sucesivamente. Con esto no es que lo esté echando en cara ni reclamando, ni mucho menos, porque el día que, en su día, cuando las autoridades de la época decidieron que esa piedra se llevase allí, hubo su polémica, ¿no? Luego, bueno, pues, se ha hecho un parque de estelas allí en mi pueblo, ¿no? Con una nueva que apareció, etcétera, etcétera. Y se consiguió mantenerlas allí, no llevarlas allí también. Pero lo dices bien, se puede hacer de muchas maneras, pues esta es una, porque el resto, que no estamos hablando de ellas, probablemente porque no se nos ocurren ahora además qué otras cosas, qué otras genialidades se nos pueden ocurrir, pues resulta que esta está ahora en boga, en debate, y tenéis razón todos, no, entre galgos y podencos no se hace esta legislatura.
Y decía Carlos, porque además cambiará el gobierno, el presidente, los consejeros, no sé qué. Oye, curiosamente no ha dicho que cambiará la alcaldesa de Santander, eso no lo ha dicho, que es la otra parte, implicada, porque aquí hay implicadas dos partes, ¿no? El ayuntamiento y el gobierno. Bueno, pues si el señor consejero, mi amigo Mañanes, ahora ha decidido que no le hace allí, que le quiere hacer en el otro lado, hablando de tirar proyectos, y allí ya tiramos uno, Sí. Acordaros del edificio Moneo, que era el que iba a ir allí. Y se pagó, por cierto. Claro que se pagó, claro que se Mucho pagó. dinerito. Y entonces dices, la situación sobrevino la que sobrevino, las cosas como son. Pero el proyecto se pagó, sí. Y todo ha habido que ajustarlo y todo ha habido que tal. Y bueno, pues vale, de acuerdo, ¿no? Pero bueno, insisto, si el gobierno apunta a un lado, el ayuntamiento a otro, pues caramba, busquemos un término medio que a lo mejor no tiene por qué estar en Santander, ese término medio, que a lo mejor podemos darle pero una salida a otras localidades para que también tengan esa afluencia. Pero esa competición de Eurovisión en 2016 acabó y el gobierno de Cantabria, que era el competente porque es el dueño y titular de esos bienes, decidió que Santander. Yo no entro equivocadamente o no, pero a partir de ahí ha sido el despropósito, hablando de 7 inmuebles en Santander, se decantó por el Palacio de Festivales. Como dice Leire, se ha hecho un proyecto ya, digamos, arquitectónico, se ha hecho un estudio de detalle, se ha hecho tal, se ha hecho una modificación del ayuntamiento que, fijaros bien, el ayuntamiento de Santander ha votado inicialmente a favor de la modificación parcial del plan. Claro. Para colocar ya, para que la pieza encaje, y ahora no, ahora al otro sitio. Pero hay una derivada que no he dicho, es que se quiere llevar el MUPAC al solar de Puerto Chico para llevar allí también la sede de la Consejería de Educación, que está en la calle Vargas. Entonces esto es una derivada nueva, porque ya es no solamente hacer el museo, sino encima del museo hacer la Consejería de Educación. Yo ahí es donde... Y entonces ahí ya... Como debajo, no sé. Bueno, oye, que todo se complica. Yo ahí cada vez que voy poniendo un cubilete, esto y como nuestro amigo Rafa Sabranco se ha retrotraído a 2002, que yo no quería tanto, pues ya llevamos puestos unos cuantos cubiletes, ya con esto de la Consejería de Educación ya, pues muérete. Yo ahí discrepo, fíjate, con el proyecto que se presenta ahora. ¿Por qué? Hemos dicho que vamos a pensar en grande. A nadie se le ocurriría que en la planta de arriba del Guggenheim estuviera la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. A nadie. ¿Por qué? Porque si tú tienes una riqueza como la que tienes, le tienes que dar total protagonismo, porque tú tienes que hacer eso el epicentro de tu... Volvemos a hablar. Cantabria tiene la suerte de tener muchos tipos de turismo. No tiene el turismo de sol más que en verano, pero tiene el gastronómico, el cultural, el religioso. Tiene ¿Por qué no se aprovecha como se...? Claro, lo que tú no puedes hacer es un museo donde en la planta de arriba pretendes hacer una consejería, porque entonces no es un museo. O a mano derecha el museo y a mano izquierda la consejería. Porque al final, claro, da igual, porque al final no será el museo que necesita la riqueza que tenemos. Y luego, claro, para albergar un museo en el que tenga que entrar todo lo que está ahora en el mercado del este expuesto, más todo lo que está guardado, más todo lo que podemos llegar a albergar, ¿qué tipo de...? Como dice Rafa Tezanos, otro proyecto para que el arquitecto gane. Oye, no estamos hablando de la despoblación de las zonas rurales, en este caso de Cantabria. No sería una buena idea intentar acercar a todas esas comarcas, pues museos, cualquier exposición. Estás planteando la paradoja de la descentralización. Estamos descentralizados, pero dentro de la descentralización, que es una autonomía, nos quejamos del centralismo. De la autonomía. Eso también es muy español, ¿no? Pero que yo estoy de acuerdo con vosotros y contigo. Yo no tengo ningún problema en que haya algo tan importante y algo tan llamativo y un polo de atracción como debería ser el museo fuera de Santander. No hay ningún problema. Yo creo que incluso sería bueno para dinamizar otras zonas de la región. Yo cuando saltó la polémica, que si saltaban los nombres, Santiana, tal, a mí me parece perfecto, porque además todos eran lugares adecuados. Sí. O localidades adecuadas en relación con lo que... Incluso de Torlavega se habló también. De recinto La Lechera, etcétera. Posibilidades, tal. Bien. Pero a mí eso me parece interesante, pero secundario. Lo más interesante, yo creo, es el planteamiento del aire, efectivamente. Seamos ambiciosos, tenemos lo mejor de lo mejor. Tenemos lo mejor de lo mejor. Resignarse a un cachito. Y fíjate, has dado un ejemplo, correcto, el Guggenheim, pero hay otro ejemplo todavía más relacionado con nuestro, que es, y está aquí también, de cerca, que es el Museo de Atapuerca de Burgos. También una gran actuación. Curiosamente, el arquitecto que gana el concurso internacional
para construir el edificio es de Cantabria, Navarro Guadalbej, es el que gana el concurso de ideas. El planteamiento que se hizo fue parejo al de que os contaba aquí, concurso de ideas internacional, a ver qué arquitecto se lo llevó uno de Cantabria. Y hoy tenemos ahí a 100 y pico kilómetros un museo relacionado además por la materia con el que había de ser el nuestro, que funciona de la misma maravilla y es un centro de adaptación. ¿Os imagináis? También ahí hay una segunda jugada para nosotros, que es la siguiente. Es decir, exactamente. En la última edición, bueno, que ha sido ahora en enero, lo diré, ¿cómo se llama la feria de turismo de siempre? Fitur. El gobierno de Cantabria ha firmado un convenio con la Junta de Castilla y León para promocionar el camino del norte, etc. Pues hombre, tenemos una sinergia perfecta. Atapuerca, Santillana del Mar, que tiene un museo, la Neocueva, que va a ser sede del Centro de Arte Rupestre, y el MOPAC. Tenemos ahí algo realmente para explotar. Simplemente hay que tener un poco de imaginación y ganas. Y ojo, y economía. Claro, eso es economía también. Estamos hablando que entrar en el circuito de arte rupestre es entrar en un turismo que no es de baja calidad, sino todo lo contrario. Y de gran poder adquisitivo. Entramos en un turismo que Francia deja ingentes cantidades de dinero y estableces un corredor más que interesante y más que beneficioso, porque no nos engañemos, el turismo de nivel adquisitivo y es turismo desestacionalizado. El que le gusta. Claro. No el de solo el verano, él quiere que todo el año tal. Sí, claro. Es desestacionalizado. Como se ha dicho, se dice, bueno, en términos vulgares que también es buen turismo, pero no es de mochila y alpargata. ¿Por qué no podemos conseguir ese turismo en el mes de diciembre, noviembre, febrero? Porque no nos hemos puesto ¿Se puede conseguir? Claro. Pero mira, yo creo que aquí lo que hay que pensar es lo que dijo Leire, pensar en grande. Y estamos hablando ahora mismo y hay algo que está mal. Cuando todos estamos de acuerdo con lo que decimos todos y estamos hablando cosas distintas, yo pienso que intentar quedar bien con todos es quedar mal con la mayoría. Y en este caso lo que tienen que hacer, por eso digo, centrarse los que tienen que centrarse y tomar una decisión concreta pero definida a futuro, o sea, decir, hemos decidido esto y lo hemos decidido entre todos y vamos a hacer esto, porque como ahora para contentar a esta parte lo hacemos aquí, ahora surge otra cabeza pensante o que tiene otro tipo de tendencias o otro tipo de gente que le tira del chaleco, no, lo vamos a sacar a Santander, que yo no soy de la capital, pero yo no tengo inconveniente en que siga allí, o sea, el año que viene va a haber otro gobierno o no, veremos a ver, pero puede haber un nuevo consejero o no. Entonces, pero que ese nuevo consejero tires un poco. Cuando dentro del mismo gobierno se habla también lo mismo lo contrario, dice, vamos a ver, siéntense ustedes, siéntense con el resto de la gente, hagan caso a los técnicos, y más cuando si se ha estado trabajando, pues me parece todavía más grave, o sea, que se haga la gente trabajar, que yo creo que la gente cuando eso trabaja con ilusión, hacerle trabajar, hacer cambiar el plan general, ahora hay que volver a hacer otro cambio, o sea... Y sobre todo porque si es verdad lo que aparecía en alguna información, que yo no lo sé a ciencia cierta, y efectivamente, como ha dicho Paco, ya se había hecho una modificación parcial del plan para establecer allí el edificio, y resulta que por lo que he leído en el solar de arriba del Puerto Chico no existe la posibilidad de hacer equipamiento cultural, pues es que no sé dónde otra modificación. Otra vez. Es que ya no estamos hablando solo del cambio que ya de por sí deja poco espacio a la seriedad, es que estamos hablando de que estamos provocando actos administrativos laterales que empiezan a ser un poco... Volver a empezar. Efectivamente, por eso yo creo que primero y fundamental lo de pensar en grande, es que si no nos lo creemos nosotros, ¿cómo nos va a creer nadie? O sea, quien haya, o sea, no sé, tú no puedes vender tu producto si tú no crees en él, pero es que lo grave es que tenemos la suerte de que lo tenemos, porque no lo tenemos que adquirir, no dependemos de terceras personas, solo somos nosotros. No, que hace muchos años que lo tenemos, tampoco es que apareció ayer, lo tenemos hace muchos años y que haya estado muchos años haciendo el tonto, que no se ha aprovechado. Muchos años haciendo el tonto, Rafa. Y vale, yo no quiero, porque al final tienes que llegar y decir, a ver, concluimos, y que la conclusión que yo me llega es, alguien no está haciendo las cosas bien. Sí. Y tengo que decir, pues de entrada el consejero. Nos vamos a tomar un café de dromedario. Para no hablar mal de nadie. Además, en cápsulas, 4 medallas internacionales en premios, una auténtica maravilla. ¿Nos vamos a tomar un café? Café en cápsulas compatibles. Yo me lo he tomado, Venga, pues otro. Venga.